Conversando. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando de nueva cuenta. Usted sabe que platicamos con los protagonistas de la noticia y en esta ocasión le vamos a dar la bienvenida al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, una larga trayectoria en la vida política mexicana en momentos verdaderamente históricos. Javier, un gusto saludarte, bienvenido. El gusto es mío, Joely, y me da muchísimo gusto participar en tu programa. Primero que nada, ¿cómo evalúas la situación actualmente de Chihuahua? Hay hechos recientes pues, que obviamente han sacudido a la política nacional, sobre todo, por supuesto, el asesinato de los sacerdotes jesuitas, pero grosso modo, ¿cómo lo ves? Bueno, Chihuahua está atravesando por una nueva crisis de inseguridad y de violencia. Se han desatado una serie de matanzas en el estado, de ejecuciones, incluso con un modus operandi que ya no habíamos visto. Los grupos criminales han vuelto a perturbar restaurantes, centros de diversión y particularmente acabamos de vivir una tragedia que ha conmocionado a la opinión pública del país, el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas por el criminal, el narcotraficante conocido como el Chueco. Una investigación que ahora está en curso, de la que pues todos realmente estamos esperando que las autoridades tengan éxito, que efectivamente haya una colaboración eficaz, una coordinación eficiente para capturar a un objetivo que ya lo es desde hace tiempo, lamentablemente, y esto lo digo con enorme frustración, fue un objetivo que nosotros no pudimos capturar a pesar de varios operativos, uno de ellos coordinado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, pero que en el penúltimo tramo del operativo tuvo una filtración que le permitió a este personaje huir hacia el estado de Sinaloa, donde pues lo tuvimos a raya durante casi 2 años. Chihuahua está enfrentando una circunstancia en este tema de nueva cuenta muy delicada. Por supuesto, es un problema que solo en la coordinación interinstitucional y con la colaboración de la sociedad podrá enfrentarse, porque es un tema muy complejo, el de los cárteles de la droga en nuestro país, que tiene en el Círculo Dorado, en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora, un epicentro y donde los grupos de delincuentes tienen una fuerza y una red de protección y de complicidad muy amplia que lamentablemente, Joely, en el caso de Chihuahua, a veces también lo es de carácter social. El presidente incluso había cuestionado si había protección a El Chueco y a su organización debido al manejo que podía tener de varias actividades. Bueno, por supuesto que todas estas acusaciones son calumniosas. Nosotros jamás brindamos protección a ningún grupo criminal. Tuvimos una política de enfrentar a la delincuencia organizada sin distingos, sin excepciones. Y en el caso concreto de El Chueco, de Noriel Portillo, pues debo decir que el Estado realizó una tarea persecutoria de él, pues por toda la sierra de Chihuahua. Se esconden en cuevas, en minas, pero sobre todo encuentra protección en el estado de Sinaloa, donde el cártel de Sinaloa le brinda su protección, porque este es uno de los sicarios más desalmados, por cierto, del grupo de los Salazar, que actúa en la sierra de Chihuahua. Son de un municipio denominado Chinipas, y nosotros ya traíamos desde hace tiempo ese intento de captura, porque el Chueco es también responsable también de un homicidio contra un inocente, como lo fue un joven norteamericano, profesor incluso de español en la Universidad de Carolina del Norte, Patrick Braxton Andrews, a quien ultimó en el 2018 simplemente porque se atravesó en su camino. Esta fue la orden de aprehensión que pudo individualizar la Fiscalía General del Estado durante mi gobierno y que sigue siendo hoy por hoy la base
de esa búsqueda. Sí. De hecho, el fiscal de Chihuahua informó que están investigando tanto al presidente municipal de Urique como a la policía local, y me llama la atención la carta esta abierta que envió César Duarte sin dar mayor prueba, pero haciendo serias acusaciones en tu contra sobre vínculos. ¿Qué le respondes antes de hablar del caso que ya platicábamos antes de entrar al aire, de todas las investigaciones que se pueden hacer en torno a César Duarte una vez que está en México? Primero, ¿qué le respondes? Y después vamos al otro tema. Pues mira, Yueli, la carta de César Duarte, que fue impulsada, por cierto, desde el aparato de comunicación del gobierno del estado de Chihuahua, que le permitieron operar incluso directamente a él con los medios, pues son las declaraciones de un cínico, de un corrupto, que con esto ha querido ser parte de una estrategia de distracción sobre los asuntos que son verdaderamente fundamentales en el estado de Chihuahua. Es absolutamente difamatorio, calumnioso, una acusación en ese sentido. Lo que hay que poner atención, lo que realmente resulta muy interesante es cómo en el estado de Chihuahua a un delincuente que hoy está vinculado a proceso como es el exgobernador César Duarte, se le ha dado tanto peso a su voz. Pues es que Duarte está de alguna manera cogobernando en el estado de Chihuahua con María Eugenia Campos, la actual gobernadora, que fue parte precisamente de la red de corrupción del exgobernador. Por eso se le ha permitido, pues no solamente tener este manejo mediático, lo sacaron del Cerezo, lo sacaron de la cárcel, lo internaron en un hospital privado durante cerca de 15 días, desde donde estuvo operando y haciendo este tipo de declaraciones y enviando esta carta. Precisamente pues habla de la complicidad y la confabulación. Pero es que además Duarte, en el estado de Chihuahua, y esto es muy importante que se sepa, porque acá también, en Chihuahua, ha vuelto a haber una especie de conspiración del silencio, porque retornó la política del tonel de dinero a los medios de comunicación, exactamente como lo hacía César Duarte y como lo practica la actual gobernadora. Acá está un poco sofocado y no se conoce la relevancia que Duarte está teniendo en el gobierno de María Eugenia Campos. No solamente en cargos muy importantes dentro de la administración estatal, en el poder legislativo, donde el gobernador ha colocado a piezas importantes de su equipo, y también en el poder judicial, pues ni más ni menos, al frente del poder judicial del estado de Chihuahua, colocaron a la magistrada Miriam Hernández Acosta, ahijada política de César Duarte y quien fungió como un testigo de descargo en el proceso de extradición en Miami a favor del exgobernador, mediante declaración jurada, sí. La que hoy la presidenta del tribunal es quien brindó ese testimonio. ¿Confías? Por eso, ¿Confías en ella, en la gobernadora, en la nueva fiscal anticorrupción que también ha sido cercana y ha sido señalada de tener cercanía con César Duarte? Es que no solamente, efectivamente, no solo han ido a un control del poder legislativo, del poder judicial, de la misma universidad, acaban de defenestrar mediante una renuncia forzada a la que era la fiscal especializada en el combate a la corrupción, la licenciada Gema Chávez, quien resultó de un proceso de selección verdaderamente muy interesante, un proceso por primera vez realizado en el estado de Chihuahua, con el concurso de un panel de expertos que seleccionó al final de un largo concurso a 3 perfiles y el Congreso nombró a la licenciada Gema Chávez. Fue defenestrada hace un mes y medio y en su lugar acaban de colocar, por cierto, mediante una designación totalmente inconstitucional e ilegal, a quien se desempeñó durante el gobierno de Duarte como fiscal dentro de una de las zonas en las que se divide el Ministerio Público de Chihuahua. Esto, por supuesto, pues genera pues una confirmación, más que una duda, de hasta qué punto
María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, está atrapada en sus compromisos con César Duarte y cómo le será difícil poder generar pues una decisión propia debido a que mantiene ese vínculo de complicidad. Es muy sencillo. Al final del día, lo que está en medio es que la gobernadora está atada de alguna manera al propio destino del exgobernador César Duarte, porque la misma investigación de Duarte pues es la investigación de ella, porque fue parte de lo que acá se conoció como la nómina secreta, que era una red de complicidad y de ocultamiento que mediante el cohecho pues comprometió el silencio o la colaboración de empresarios, de diputados locales, federales, de medios de comunicación, incluso de líderes religiosos. Te pregunto, a través de este libro de investigación, La Viuda Negra, pues obviamente nos empezamos a cuestionar muchos dichos y hechos. En este libro hacen referencia a la información, a los avances en la investigación que tú lograste realizar. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde puede llegar la investigación en el caso de César Duarte, en la caso de Operación Zafiro? Por ejemplo, si en algún momento pueden tocar al círculo del presidente Peña Nieto o al propio Peña Nieto, por supuesto a Manlio Fabio Beltrones, otros nombres que vienen referidos en esta literatura, pero que pues tenemos acceso a ti y queremos preguntarte. Bueno, realmente el libro, La Viuda Negra, de Arturo Ángel, de Ureste, de Cedric, es una investigación muy maciza. Por supuesto, aborda el multihomicidio de Isaac Gamboa y su familia, y todo lo que ha envuelto a este multihomicidio, descubriendo esta red de lavado de dinero que se generó en el sexenio de Peña Nieto. Pero en efecto, aborda centralmente las investigaciones que el Ministerio Público de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado, realizó y que se conocieron como la Operación Zafiro, un esquema de desviación de recursos públicos del gobierno de Chihuahua mediante transferencias federales y a través también de empresas fantasmas para allegar de recursos al PRI nacional en sus campañas electorales. Esta investigación es muy importante porque esta investigación tiene una relevancia nacional, trascendió al ámbito local y es indiscutible que toca los más altos niveles de la política en México. No hay ninguna duda, porque está absolutamente documentado, que si el Ministerio Público Federal ahonda en la investigación de la Operación Zafiro y llegan hasta sus últimas consecuencias, por supuesto que les resulta una clara responsabilidad tanto a Manlio Fabio Beltrones, que ha sido el gran impune de la corrupción política en este país, como a Luis Videgaray y al propio Enrique Peña Nieto. Es difícil suponer que una desviación de miles de millones de pesos que se trasladaron a varias entidades federativas para campañas electorales hayan podido salir sin la autorización del presidente de la República. Entonces, es fundamental echarle el ojo precisamente a este libro que documenta muy bien, tiene nombres, apellidos, los testimonios que se brindaron en varias de las investigaciones y que es una carpeta que a Chihuahua se le quitó de su ámbito de competencia, la atrajo la Federación hace ya más de 3 años, está en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, hay otra parte en la Fiscalía General de la República. Si realmente hubiera voluntad política en México y hay la decisión de combatir la corrupción hasta sus últimas consecuencias, ya lo único prácticamente que tendría que hacer el Ministerio Público Federal es girar las órdenes de aprehensión contra Beltrones, contra Videgaray y contra el mismo Peña Nieto. Nos quedamos con eso. Si hubiera voluntad política, el Ministerio Público prácticamente tendría que girar estas órdenes de aprehensión del expresidente y, por supuesto, integrantes de su gabinete, figuras políticas de la mayor relevancia. Al volver, Javier, quisiera abundar sobre esta investigación que ya ha anunciado la Fiscalía General de la República, la UIF,
contra el expresidente Peña Nieto, si realmente hay elementos para procesarlo o nuevamente ves un viso político en ese caso. Vamos a la pausa, volvemos a conversar. Seguimos conversando con Javier Corral. Hace unos momentos, Javier, hablabas sobre si hubiera voluntad política para procesar algunos casos en particular, basta con seguir el proceso regular para girar órdenes de aprehensión. Estábamos hablando de la Operación Zafiro. En este momento, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Gobierno Federal ha confirmado que hay una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Muchos aseguran que se ha roto el mito de los intocables una vez que el gobierno de López Obrador asegura que está investigando al expresidente. Otros aseguran que hay un uso político de la justicia que es un detractor. Particularmente después de lo que nos has compartido en este momento, ¿cuál es tu visión? ¿Peña Nieto va a ser procesado o va a pasar a la historia como el gran fiasco vendido, presumido, como el combate a la corrupción en la administración de López Obrador, pero hasta ahí llegó? Sí llama la atención que de repente se anuncie una acción por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT en contra del expresidente de la República. Llama la atención porque hay que recuperar una de las insistentes declaraciones del presidente López Obrador de que él no iniciaría ninguna nueva causa o una causa penal en contra del expresidente Peña Nieto, por algunas argumentaciones o motivos que él ha explicado. Él dice que se pierde tiempo, que se distrae, que etc. Esto fue traducido como un pacto de impunidad entre Peña Nieto y el gobierno del presidente López Obrador. Ahora sabemos que desde octubre del año pasado, pero se ha dado a conocer ahora recientemente, la UIF presentó esa denuncia ante la Fiscalía General de la República por un delito que no es otra cosa que lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que también en la jerga penal se conoce como los ORPI. Ya este dato, pues, confirma algo que es importante. Si hubo ese pacto de impunidad, pues ya se rompió, porque ya se inició un procedimiento que la Fiscalía General de la República tendrá que desahogar y que puede dar inicio, si realmente se quiere combatir la corrupción del expresidente Peña Nieto, a una investigación mayor. Ahora se habla de un universo de 26 millones de pesos, pero yo creo que eso, Joely, es lo que deben valer solo los baños de la Casa Blanca de Peña Nieto. Todos sabemos que el expresidente de la República desarrolló uno de los modelos de corrupción más profundos en la historia del país. Yo creo que de los últimos 50 años, y cuando digo 50 años ya pasé por Díaz Ordaz y Echeverría y López Portillo, Peña Nieto ha sido el presidente más corrupto y corruptor de este país. Está la estafa maestra, está la Operación Zafiro, está el Fondo Manlio, están investigaciones que hablan no de 26 millones de pesos, que hablan en su conjunto de miles de millones de pesos. Si lo que se quiere es iniciar por una investigación de lavado de dinero que pueda conducir mediante una investigación exhaustiva a otros delitos, pues qué bueno que así sea, porque sería muy decepcionante, verdaderamente reprochable, que un asunto como este, de un monto tan menor, no solamente no conduzca a nada, termine dándole una especie de exoneración o lavándole la cara a Peña Nieto y solo se haya utilizado para mandarle un mensaje o un aviso no de justicia penal, sino de acción política. El pueblo de México sabe sobre
la animadversión que tiene el presidente López Obrador contra el expresidente Felipe Calderón. Siguiendo con este orden de ideas, en este momento hay un juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano en Estados Unidos, Genaro García Luna, y muchos aseguran que precisamente esa será otra de las puntas de la madeja que va a empezar a jalar el gobierno de México contra el expresidente Peña Nieto, vinculándolo tal vez a procesos de narcotráfico. ¿Ves esa línea de investigación que no solamente va a ser Peña Nieto, sino que se puede extender hasta allá? Bueno, se ha hablado incluso de que las investigaciones de la UIF hoy están tocando a varios expresidentes, no solo a Calderón. Se habla incluso de Cedillo, de Salinas, de Fox. Hay un artículo muy interesante de una analista del periódico Reforma, Penilei Ramírez, que da datos de cómo la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado solicitando información de varios expresidentes de México. El caso de García Luna, ese está muy cantado ya. A lo largo de 1 año y medio, siempre se ha hecho referencia de que la complicidad y la protección que al parecer García Luna brindó a grupos criminales en México tuvo un cierto nivel de conocimiento del expresidente Felipe Calderón. Eso ya se ha insinuado incluso en la mañanera. Sí. Por lo que no descarto que esa parte también vaya a tomar más intensidad y vaya a generar ya acciones de carácter penal más concretas. ¿Lo ves todo como un uso político de la justicia? Porque viene, por supuesto, la disputa por el Estado de México y también las presidenciales en 2024. ¿Hay un uso político de la justicia? Fíjate que yo no creo que López Obrador requiera de eso, porque también he escuchado muchísimo decir que está buscando en estos asuntos afianzar su fuerza electoral o su presencia en una elección como el Estado de México. Yo creo que ahí el diagnóstico es equivocado, porque la fuerza del presidente López Obrador reside en otras circunstancias y en otras razones. Una de ellas, por cierto, a cargo de la oposición. Una oposición que, como dijera el propio López Obrador, está derrotada moralmente, es incapaz de comprender o de entender el fenómeno político que representa el presidente de la República, que no solamente carece de candidato para el 2024, mientras que el presidente pasea a sus 3 precandidatos por todo el país ya abiertamente, la oposición no atina a destacar un perfil porque inmediatamente se lo agujeran por todos lados. O sea, ¿no le ves vía a Anaya, a Krill, a Margarita Zavala, por mencionar los expanistas, a Javier Corral? No, bueno, yo, como tú sabes, estoy cada vez un poco más lejos del partido. No estoy tampoco en esa dinámica ni en ese objetivo. ¿Ni en Movimiento Ciudadano? He dicho que veo en Movimiento Ciudadano un partido prometedor, pero por supuesto que también requiere de muchas claridades, de muchas definiciones. Hoy, lamentablemente, la opción política que yo quisiera que fuera compatible, que más me satisfaga, pues no existe, lamentablemente. Habrá quizá que construirla en el mediano plazo, porque tampoco creo en la definitividad del 2024. Todo esto que se quiere plantear de que es el 2024 o nunca, pues yo digo que esta es la coartada de la pandilla que ha secuestrado al PAN como al PRI para seguir haciendo negocios y seguir defendiendo sus intereses. Sí. Y tienen como rehén a los partidos y tienen como coartada lo que está pasando en el país para ellos seguir haciendo negocios y mantener sus posiciones. Yo creo que a la oposición le falta mucha calidad moral, mucha fuerza moral y sin duda candidatos. Sé que, por ejemplo, Santiago Krill ya levantó la mano. Bueno, nada más que hay que ver lo que va a venir de Santiago Krill en cuanto vaya en serio esa precandidatura.
porque es, por cierto, uno de los perfiles más vulnerables de ese frente opositor. Pues por eso ha tenido que aliarse con el PRI, porque terminaron siendo la misma cosa, se terminaron confundiendo y ser regenteados ni más ni menos que por Alito. Ese es el problema de la oposición en México. Entonces, esta debilidad pues también explica la fuerza de López Obrador. Javier, te tengo que interrumpir. Finalmente, ¿tú temes por tu seguridad judicial, con una persecución política a nivel estatal, o incluso temes por tu vida? Porque he escuchado varias declaraciones en este sentido. Has incluso levantado ya una alerta de manera formal. Para concluir y brevemente. Bueno, como tú sabes, el actual gobierno de Chihuahua a mí no me brindó ningún tipo de seguridad al terminar mi gestión como gobernador, cosa, por ejemplo, que sí se la han mantenido a los otros exgobernadores del estado. Simple y sencillamente he anotado ese hecho, que mientras que a otros exgobernadores les han mantenido una protección, incluso a quienes terminaron hace ya 20 años su gestión y les han mantenido esa protección, a mí no solamente me la negaron, sino que la propia gobernadora, María Eugenia Campos, ha sido ostensible en anunciar y en decir que carezco de toda protección, y no solo eso, pues hay un embate del propio gobierno del estado y una campaña de desprestigio, de linchamiento mediático, en una especie de venganza política de la gobernadora, simple y sencillamente pues porque yo no quise hacer excepción alguna en el combate a la corrupción, de la que pues ella fue parte y copartícipe. Y entonces he señalado esos riesgos. Efectivamente, me han preguntado recientemente si temo por mi vida. Mira, la verdad es que no conozco los riesgos, por supuesto, que entraña la responsabilidad pública. Yo afecté muchos intereses, pues por supuesto del más alto nivel, a uno de los mafiosos más grandes de este país, que es Mario Fabio Beltrones, y no se diga a Duarte. Sin embargo, yo sí le he dicho al gobierno federal, a algunos funcionarios del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, bueno, la zona de riesgo en la que yo me encuentro, pues sobre todo, pues para que ellos también tomen cartas en el asunto. Ahora hago mi vida normal, estoy aquí en Chihuahua, tú me estás entrevistando ahora en mi oficina. Muchísimas gracias por estar con nosotros para el auditorio de Mega Noticias en Conversando. Al contrario, Joely, muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Conversando. Nos vemos la próxima. Pásela muy bien.